Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video hablaremos de la base de todas las ciencias biológicas, el material genético. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es tan importante? Y lo más interesante, ¿cómo podemos analizarlo y manipularlo con herramientas computacionales? Si te apasionan las ciencias y te gusta el desarrollo de software, quédate hasta el final. Todas las formas de vida están compuestas por células, las unidades fundamentales de todos los seres vivos. Estas pueden clasificarse en dos grandes grupos: célula procarionte y célula eucarionte. Las células procariontes, como las bacterias y las arqueas, son más simples y pequeñas y no tienen un núcleo membranoso. Su ADN flota libremente en su citoplasma en una región llamada nucleoide. En cambio, las células eucariotas, que forman parte de organismos un poco más complejos como los animales, las plantas, los hongos y los protistas, poseen un núcleo definido donde se almacena su material genético, además de poseer muchos orgánulos especializados que pueden realizar tareas mucho más avanzadas. A pesar de sus diferencias, las células dependen de un componente principal: el material genético. Este material es la información hereditaria que se transmite de generación en generación. Es el conjunto de instrucciones que determina cómo se forman y cómo funcionan los organismos vivos, desde bacterias hasta seres humanos. Sin él no existiría la herencia, la evolución, ni la posibilidad de que los organismos vivos se adapten a su entorno. En los organismos vivos, este material se encuentra en dos formas diferentes: ADN o ácido desoxirribonucleico y ARN o ácido ribonucleico. Ambos ácidos nucleicos están compuestos por unidades pequeñas llamadas nucleótidos, que contienen un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Piensa en el ADN como el código fuente de un programa de tu computador. Cada línea de código o gen tiene instrucciones específicas para una función del programa o cuerpo. Si editamos este código, podemos cambiar la manera en que se ejecuta el programa, de la misma manera que una mutación puede alterar el funcionamiento de un organismo. Aunque ambos son ácidos nucleicos y comparten ciertas similitudes, el ADN y el ARN tienen diferencias funcionales y estructurales importantes. El ADN es la molécula principal de la herencia de la mayoría de los seres vivos y contiene la información necesaria para construir y mantener a un organismo. Por otro lado, el ARN cumple diversas funciones, desde llevar información del ADN hasta participar en la síntesis de proteínas. El ADN se encuentra en forma de doble hélice y está compuesta por 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina. Se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y en el citoplasma de las células procariontes. Y su función principal es almacenar la información genética a largo plazo. En cambio, el ARN es una cadena simple, no una doble hélice, y usa uracilo en vez de timina. Es más inestable, se encuentra en el núcleo y en el citoplasma, y participa en la síntesis de proteínas y otras funciones celulares. El ADN contiene la información genética en forma de genes, que son secuencias de nucleótidos con instrucciones específicas para sintetizar proteínas. Sin embargo, el ADN no actúa solo, sino que necesita del ARN para ejecutar sus órdenes, ya que el ADN no puede salir del núcleo celular. Para que sus instrucciones sean utilizadas, se necesita sintetizar un ARN mensajero, en un proceso llamado transcripción. Es como si alguien copiara una receta desde un libro para llevarlo a la cocina. Durante este proceso, una enzima llamada ARN polimerasa toma una de las hebras del ADN y lo copia, construyendo una cadena de ARN con instrucciones similares, pero con un pequeño cambio: en vez de una timina, utiliza un uracilo. Una vez lista, esta copia de ARN sale del núcleo, se dirige al citoplasma y finalmente llega a los ribosomas, que actúan como fábricas de proteínas siguiendo las instrucciones provenientes del ARN.
A este proceso se le conoce como traducción. Todo este ciclo se conoce como el dogma central de la biología molecular. En los virus, que son seres considerados no vivos ya que requieren de un organismo para poder reproducirse y mantener su especie, el material genético puede estar en forma de ADN o de ARN. Y puede estar en forma de cadena simple o cadena doble. Esta variabilidad en su material genético le permite adaptarse y evolucionar rápidamente. Los virus de ARN tienden a mutar más fácilmente, debido a que durante la replicación de su material genético, las enzimas que copian al ARN cometen errores de manera más frecuente y no poseen un mecanismo eficiente para corregirlos, lo que genera nuevas variaciones constantemente. Estas mutaciones permiten que los virus se adapten mucho más fácilmente a los cambios en el entorno, como la respuesta inmunológica del huésped o a los tratamientos. Un ejemplo de ellos es el virus SARS-CoV-2, que tiene material genético de ARN, lo que dificulta el desarrollo de tratamientos y vacunas eficaces a largo plazo. En los laboratorios, los científicos ocupan programas computacionales para leer el ADN y predecir enfermedades. Algoritmos avanzados pueden analizar grandes cantidades de material genético y ayudar a identificar mutaciones que pueden causar cáncer o enfermedades raras. La bioinformática ha revolucionado la genética, con avances como CRISPR, que es una herramienta que permite editar genes con bastante precisión, y también corregir enfermedades, mejorar cultivos y diseñar microorganismos útiles. Gracias al proyecto Genoma Humano se logró mapear todo el ADN humano, identificando unos 20.000 genes, y abrir camino así a la medicina personalizada. Además, la ciencia ha desarrollado el almacenamiento de datos dentro del ADN, lo que podría permitir guardar toda la información del mundo en un pequeño tubo de ensayo. El material genético es mucho más que un simple conjunto de moléculas. Es el lenguaje fundamental de la vida, y la bioinformática nos permite descifrarlo, modificarlo y aplicarlo para mejorar la salud, la industria y el medio ambiente. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y apretar la campana para recibir más contenido. Hasta la próxima.